Bueno, en este video vamos a aprender de dónde se obtienen las identidades trigonométricas. Para esto debemos conocer la relación que existe entre las funciones trigonométricas y los lados del triángulo. En este caso partimos de un triángulo rectángulo, el cual está compuesto por un ángulo de 90 grados entre el cateto adyacente y el cateto opuesto. El cateto opuesto siempre es el que se encuentra opuesto al ángulo, mientras que el cateto adyacente es desde donde parte el ángulo hacia la recta pendiente que corresponde a la hipotenusa. La primera relación que tenemos es la de la función seno, que dice que el seno del ángulo alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Continuamos con la función coseno del ángulo alfa, que es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Continuamos con las funciones tangente del ángulo alfa, que es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Para las siguientes funciones, cotangente, secante y cosecante, solamente invertimos los valores que se encuentran después del igual de cada función trigonométrica. Vamos con cotangente. Cotangente del ángulo alfa es igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto. La función secante del ángulo alfa será igual a la que tenemos de coseno, solamente que invertimos los valores. Tendríamos hipotenusa sobre cateto adyacente. Y la de cosecante del ángulo alfa va a ser igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Con lo anterior, se puede decir que la función de cotangente será igual a 1 sobre tangente del ángulo alfa. Secante también será igual a 1 sobre coseno del ángulo alfa. Y cosecante a 1 sobre secante del ángulo alfa. Para encontrar la primera identidad trigonométrica, utilizamos el teorema de Pitágoras, que dice que el valor de la hipotenusa al cuadrado será igual al valor de sus catetos elevado al cuadrado. Como lo que se busca es hallar una identidad trigonométrica, tomamos nuestras dos funciones trigonométricas, que en este caso sería seno de alfa y coseno de alfa, con la relación que ya habíamos hablado previamente. A continuación, despejamos los catetos de cada una de nuestras funciones. De la primera vamos a obtener que el cateto opuesto será igual a la hipotenusa por el seno del ángulo alfa. Y de la segunda obtenemos que el cateto adyacente será igual a la hipotenusa por el coseno del ángulo alfa. Posteriormente, reemplazamos los valores de los catetos en nuestra ecuación de Pitágoras. Partimos que la hipotenusa al cuadrado será igual al cateto opuesto al cuadrado. ¿A qué es igual el cateto opuesto al cuadrado? A la hipotenusa al cuadrado por seno al cuadrado del ángulo alfa, más la hipotenusa al cuadrado por el coseno al cuadrado de nuestro ángulo alfa. En esta ecuación podemos observar que el valor de h al cuadrado se nos repite en cada término. Como se repite en cada término, podemos cancelarlo. Y nos queda como resultado que 1 será igual al seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa.
siendo esta nuestra primer identidad trigonométrica. La siguiente identidad trigonométrica que hallaremos será la que contenga la función tangente y secante. Para esto, tomamos como base la identidad que ya encontramos, que era la de seno y coseno. Para esto, tomamos la relación que dice que tangente de alfa será igual a seno de alfa sobre coseno de alfa. Y tomamos también la relación de secante de alfa, que será igual a 1 sobre coseno del ángulo alfa. Posteriormente, despejamos las funciones seno y coseno de cada una de nuestras relaciones. De la primera obtenemos que seno será igual al valor de tangente por el valor de coseno del ángulo alfa. Y de la segunda relación despejamos coseno, que será igual a 1 sobre secante de alfa. Luego, reemplazamos los valores de seno y coseno en toda esta ecuación. Y tendremos lo siguiente. Tangente al cuadrado de alfa, porque elevamos cada término al cuadrado, por coseno al cuadrado de alfa, más coseno al cuadrado de alfa será igual a 1. Como podemos ver, el valor de coseno lo tenemos en las dos partes antes del igual, por lo cual lo podemos factorizar dejándolo de la siguiente manera. Coseno al cuadrado de alfa, factor de tangente al cuadrado de alfa, más 1. ¿Por qué? Porque si multiplicamos coseno por tangente elevado al cuadrado, obtendremos este término, y coseno al cuadrado de alfa por 1, obtenemos este término. Y todo es igual a 1. Luego, dejamos este término quieto de la siguiente manera. Tangente al cuadrado de alfa más 1 es igual a 1 sobre coseno al cuadrado de alfa. Como teníamos al comienzo esta relación que 1 sobre coseno de alfa es igual a secante de alfa, lo reemplazaremos en todo lo que se encuentra después del igual, de la siguiente manera. Tangente al cuadrado de alfa más 1 será igual a secante de alfa elevado al cuadrado. La ordenamos de la siguiente manera. Tangente al cuadrado de alfa menos secante al cuadrado de alfa es igual a 1, siendo esta otra de nuestras identidades trigonométricas. Nuestra siguiente identidad trigonométrica la hallaremos para la relación entre cotangente y cosecante. Tomamos las relaciones iniciales de cotangente, que es igual a coseno sobre seno, y la de cosecante, que es 1 sobre seno. De la primera relación despejamos coseno, y nos queda cotangente de alfa por seno de alfa. A continuación, reemplazamos el valor de coseno en la ecuación, y obtenemos que el seno al cuadrado de alfa más cotangente de alfa por seno de alfa es igual a 1. No olvidemos que estos términos van elevados al cuadrado. Aquí podemos factorizar seno y nos quedaría seno al cuadrado de alfa, factor de 1, más cotangente
al cuadrado de alfa igual a 1. Similar al anterior, conservamos 1 más cotangente al cuadrado de alfa, lo cual será igual a 1, y el seno al cuadrado de alfa lo pasamos a dividir. Como tenemos esta relación de 1 sobre seno de alfa, que es igual a cosecante de alfa, lo reemplazamos en esta ecuación y obtendremos que 1 más cotangente de alfa al cuadrado será igual a cosecante al cuadrado de alfa. Y ordenándolo obtenemos que cosecante al cuadrado de alfa menos cotangente al cuadrado de alfa es igual a 1. Y aquí tenemos ya la identidad trigonométrica que nos relaciona a cosecante y a cotangente.